el ejercicio 9, el cual dice: un disco con radio de 0.10 metros se orienta con su vector unitario normal con un ángulo de 30 grados respecto a un campo eléctrico uniforme con magnitud de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces tiene tres preguntas. La primera es: ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? Entonces vamos a hacer la A, la cual dice: ¿cuál es el flujo a través del disco? Entonces vamos a hacer el disco, el flujo eléctrico, aquí me dice que la normal está a 30 grados. Entonces me dice, el radio es de 0,10 metros. La corriente del campo es de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb y el ángulo es de 30 grados. La fórmula del flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. No tengo el área, entonces el área del círculo, el área aquí sería pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces pi es 3,14 por el radio, que el radio es 0,10 al cuadrado. Esto nos da 3.14 por 0.10 al cuadrado, nos da 0,031 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área, tengo el campo eléctrico y tengo el coseno del ángulo. Entonces el flujo eléctrico es igual a 2 por 10 a la 3 por el área, que me dio 0,031 por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Entonces 2 por 10 a la 3 por 0,31 nos da 62 por el coseno de 30 nos da 0,866. Entonces 62 por 0,866 es igual a 53,692 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces este es el flujo eléctrico que pasa en este disco cuando el ángulo es de 30 grados. Entonces vamos a hacer la B. La B nos dice cuál sería el flujo que cruzaría el disco si girara de manera que su normal fuera perpendicular al campo eléctrico. Entonces vamos a hacer el disco, el flujo, y dice que la normal va a estar a 90 grados del campo eléctrico. Entonces el radio es el mismo, 0,10 metros. El campo eléctrico es igual 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. El ángulo, aquí ya el ángulo nos dice que es de 90 porque es perpendicular al campo eléctrico. Entonces está a 90 grados. Listo. Entonces la fórmula del flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por el área por el coseno de teta, por el coseno del ángulo. Entonces tenemos el campo eléctrico, tenemos el área y tenemos el coseno. Entonces campo eléctrico es 2 por 10 a la 3 por el área 0,031 por el coseno, que tenemos que es coseno de 90. Entonces 2 por 10 a la 3 por 0,31 nos da igual a 62 y coseno de 90 nos da 0. Entonces eso quiere decir que el flujo eléctrico, cuando la normal es perpendicular al campo eléctrico, nos da 0, es decir que no hay flujo eléctrico. La C nos dice
¿cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si su normal fuera paralela al campo eléctrico? Entonces, vamos a hacer el disco y el campo eléctrico. Y dice que su normal es paralela al campo eléctrico. Entonces el radio es igual 0,10 metros. El campo eléctrico me dice que es igual, es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y el ángulo aquí me dice que es perpendicular. Perpendicular, disculpa. Aquí me dice que el ángulo es paralelo, que la normal es paralelo al campo eléctrico. Entonces si es paralelo, el ángulo es de 0 grados. Entonces utilizamos la misma fórmula del flujo eléctrico, que es campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Entonces el campo eléctrico es 2 por 10 a la 3 por el área 0,031 por el coseno de 0. Entonces 2 por 10 a la 3 por 0,31, eso me da 62. Y coseno de 0 me da 1. Eso quiere decir que el flujo eléctrico es de 62 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces ahí ya tenemos hecho nuestras 3 preguntas que nos pedían. Cuando la normal está a 30 grados del campo eléctrico, nos dice que es 53,692 newton metro cuadrado sobre coulomb. Que cuando la normal es perpendicular al campo eléctrico, según eso ahí no habría flujo. Y cuando la normal es paralela al campo eléctrico, nos da 62 newton cuadrado sobre coulomb.